Son las 8:33. Vamos a política. Todo comunica, incluso lo que no se dice, hablando de política. Y esta noche tenemos el análisis del lenguaje corporal de la ahora precandidata del oficialismo, Laura Fernández, durante el anuncio que hizo en esta edición de Noticias Telediario el lunes anterior, que revelan sus gestos, sus posturas y hasta sus silencios. Diego Arce nos tiene el reporte a continuación. Buenas noches, Diego, adelante. Buenas noches, Michael. Un cordial saludo para usted y los televidentes de Noticias Telediario. Y es que sí, precisamente aprovechamos que logramos tener estas declaraciones acá en este mismo set del pasado lunes para poder analizar un poco más a fondo qué es lo que opinan los expertos de qué comunicó en ese entonces doña Laura Fernández y qué fue lo que dijo directamente y qué era lo que su cuerpo mostraba. Así también como ver qué representaba los colores que traía y también algunas gesticulaciones en particular. Pero ¿qué indicaron los expertos al respecto? Lo ven ustedes a continuación. El pasado lunes y de manera exclusiva, Laura Fernández decidió anunciar en Noticias Telediario Estelar su precandidatura presidencial con el partido Pueblo Soberano. Tras este anuncio, decidimos analizar el comportamiento de la encargada del plan de gobierno y de políticas públicas de este partido mientras daba sus primeras declaraciones como aspirante presidencial. ¿Pero se notaba decidida y preparada Laura Fernández? Sí, claro, no solo iba decidida, sino iba muy bien entrenada. Siempre durante toda la entrevista mantuvo su postura erguida, su tono de voz tranquila, fue empático en lo personal y firme en lo político. Se apoyó siempre en el lenguaje corporal, cosa que para mí en algún momento pasó del uso al abuso, pero utilizó los gestos correctamente para comunicarse con la audiencia. Sobre la vestimenta y accesorios, ¿qué se puede interpretar? Vemos que doña Laura elige un color rojo, liso, sin distractores, que le va muy bien a su color de piel. Utiliza un maquillaje muy natural, además de aretes pequeños, elementos sencillos para que lo importante sea su mensaje y no exista ningún tipo de distracciones. ¿Qué se percibe del temperamento de la precandidata y cambió su reacción al consultársele por la relación con Pilar Cisneros? Sí, en algunos momentos estuvo bastante tensa, pero siempre articulada y sosteniendo sus mensajes clave. En mi opinión sí, porque responde de manera corta, cortante, enfática. Si podemos escuchar su volumen de voz es muchísimo más alto al que ha venido manejando durante la entrevista. Tiene un ritmo acelerado, no está tan pausada como en otras partes de la entrevista. Tiene intención de frenar o de cerrar el tema lo antes posible y se puede percibir una tensión en su rostro, especialmente en la mandíbula y en el ceño, además de un aumento en su expresividad. Se le pueden ver los ojos un poco más abiertos y utiliza un tono más serio. En general, ¿qué se puede decir del lenguaje y lo compartido por Laura Fernández? Bueno, doña Laura utiliza más de 9 gestos distintos durante su entrevista, o sea, podemos contarles y podemos ver que hay más, pero utiliza un lenguaje abierto que nos denota transparencia, sinceridad, apertura, enumera cada vez que va a hablar sobre algún tema, que esto es una buena práctica que uno lo hace para que el cerebro de la persona que está recibiendo la información lo pueda digerir de una mejor manera y pueda recordar de eso. También los puños los utiliza, los puños semicerrados, que eso transmite determinación y decisión. Ella utiliza muchos gestos con las manos a la altura del pecho, que eso significa un gesto emocional, un compromiso personal, donde ella apela a conectar con la audiencia. Ante estas intervenciones políticas, los expertos consideran que los votantes deben tener claridad sobre su candidato. Nosotros como votantes hoy debemos de tener ya la responsabilidad y la formación para saber elegir, pero sobre todo para saber descartar a ese candidato que usted ve que de manera muy intencionada está utilizando el miedo para ganar votos, porque el instinto del ser humano es vencer el miedo, poder gestionarlo, y la persona que le ofrezca esa protección paterna, materna, de cuidado, va a tener el voto de esa persona. Incluso dan recomendaciones para detectar y confiar en la información que se empezará a suministrar en distintas plataformas. Pregunte 3 veces cómo ante un tema. Cuando usted los profundiza, usted sabe y se da cuenta si el candidato domina el tema en criterio o no, o si solo es un generalismo indicado en base de campaña.
pregunte 3 veces cómo. Si le habla de desempleo y le ofrece la solución, pregúntele cómo. Cuando le vuelva a responder, vuelva a preguntarle, ajá, ¿cómo? Y luego, otra vez, ante la última respuesta, pregúntele de nuevo, ¿cómo? Ante esta herramienta, la mayoría cae. Y nos damos cuenta si saben o no y cuáles son sus intereses reales. Un total de 11 partidos políticos a escala nacional están habilitados para participar en las elecciones del 1 de febrero del 2026, según información del Tribunal Supremo de Elecciones. Otros 21 partidos deben completar su renovación de estructuras. Según el calendario electoral, el 31 de julio es la fecha límite para cumplir con este requisito, si desean presentar candidaturas presidenciales y legislativas. Este fue un informe de Diego Arce, para Noticias Telediario. Michael y televidentes, ustedes pudieron ver ya el análisis que hacen los expertos sobre lo que intentó y nos mostró comunicando doña Laura Fernández el pasado lunes acá en este set de Noticias Telediario Estelar, y también estas recomendaciones que dan, en este caso para que también los votantes vayan analizando cuáles son esos criterios en los cuales se puede creer de estos aspirantes presidenciales, que ya el próximo año tendríamos este cambio con Rodrigo Chávez, por lo cual es importante que cada quien vaya haciendo y sacando sus deducciones de qué es lo que le intentan comunicar los distintos candidatos a la silla presidencial. Diego, creo que hoy recibimos en este reportaje una lección intensiva de cómo analizar el lenguaje corporal de los políticos, y creo que nos queda mucho para aprender y para comenzar también a ver desde otras perspectivas el tema de del manejo de las manos, de lo de los puños, la forma de comunicar, lo que decía el experto también con respecto a la repregunta, que es muy importante dentro del ámbito periodístico, pero también cuando hay este tipo de interacciones, que es importante que la gente las valore cuando tienen oportunidad de tener a un candidato, independientemente del partido que sea, que puedan aplicar este tipo de conocimientos e ir interpretando la forma en la que se está tratando de hacer un convencimiento por parte del político hacia las diferentes audiencias. Michael, es que siempre que se tenga en el espacio, uno va a tener esa oportunidad de la repregunta, que es tan importante para nosotros los periodistas, y incluso usted logró detectarlo. Cuando ella llega y le dice que usted puede asumirlo así, usted de una vez le dijo, ¿cómo? Es la primera vez que nos lo está diciendo, y es donde ella toma la determinación de decir, sí, voy a presentar mi precandidatura. También otro punto muy importante que se tocó el pasado lunes fue cuando usted le consultó sobre esta relación con Pilar Cisneros, y la experta nos indica que ella misma, Laura Fernández, cambia su tono de voz, cambia su semblante y de una vez dice lo que tiene que decir al respecto de la relación con Pilar Cisneros. Eso es muy importante en esta época donde la comunicación política también se analiza desde diferentes puntos y no solo desde los medios de comunicación, como fue en lo tradicional y en la historia, que como ciudadanos aprendamos, ya siendo ciudadanos y viendo desde el otro lado, aprendamos a interpretar gestos, formas de conversar, maneras de entonación incluso, y lo que usted mencionaba en el encabezado, que es muy importante, hasta los silencios terminan comunicando muchísimo en este tipo de interacciones, y esto nos queda de lección para aplicarlo para el resto de los candidatos presidenciales. Efectivamente, Michael, creo que hay un principio básico que se nos dice a todos siempre, y es que todo comunica, y así fue como logramos determinar también estas reacciones de parte de doña Laura Fernández. Muy interesante este reportaje, Diego. Por supuesto vamos a dar seguimiento con otros tipos de enfoques a esta noticia, que de hecho hoy también fue noticia el hecho de que uno de los partidos de esta alianza también se está separando el día de hoy de esta primera alianza, a menos de 8 días de que se haya anunciado. Por supuesto que vamos a estar muy atentos. Así es, Michael. Gracias por este primer reporte. Más adelante volvemos con usted y con más información.